Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Más un día, hoy vamos a hablar sobre un curso de farmacología, en especial antibióticos. Yo soy el doctor Murilo José de Asís Moreira. Ya vamos a empezar. Primeramente, ¿no? Antibióticos. ¿Quién descubrió eso? El cientista, ¿no? Y gracias a Dios, bien, ¿no? Fue una gran invención para el día de hoy para todos nosotros, ¿no? Con una evolución grande para la medicina. El término antibiótico fue acuñado por Waxman, que lo definió con toda sustancia química derivada o producida por microorganismos que tiene la capacidad a bajas concentraciones de inhibir el desarrollo o destruir bacterias y otros microorganismos, ¿no? Entonces, a través de una sustancia química o derivada, ¿no? Producida por los propios microorganismos, ¿no? Unas pequeñas definiciones que tenemos que tener en cuenta, que sería, ¿no? Antimicrobiano, que es sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su crecimiento o destruyendo, ¿no? Vamos a ver más adelante que hay varios tipos de antibióticos que pueden inhibir el crecimiento, ¿no? O producir su lisis, ¿no? Destruyendo. Quimioterapéutico, sustancias producidas de manera sintética que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir microorganismos, ¿no? De manera sintética, o sea, ya en nosotros, ¿no? Los médicos, los cientistas, ya que hacemos, ¿no? Varios tipos de químicas y todo eso que produce la manera sintética de los antibióticos. El antibiótico propiamente dicho sustancia producida por el metabolismo de los organismos vivos. Entonces, los propios organismos vivos, bacterias, hongos, no puede producir su toxina, su propia toxina contra ellos mismos. Y nosotros agarramos esa propiedad que las bacterias, ¿no? Emiten, entonces hacemos, inhibimos el crecimiento bacteriano o la destrucción. El inhibir el crecimiento sería el efecto bacteriostático y la destrucción sería el efecto no bacteriótico y bactericida. Acá una imagen que imaginaríamos como si fuera una bacteria, ¿no? Una superficie de una bacteria. La bacteria está compuesta por la pared bacteriana, la membrana bacteriana, los ribosomas, ¿no? El ADN y el ARN mensajero. Está básicamente compuesta por eso. Hay varios otros componentes, pero los antibióticos actúan en esas, ¿no? Partes de la bacteria, ¿no? La pared, membrana, ribosomas, ADN y ARN mensajero, ¿no? Aquí les puse unos ejemplos de los antibióticos que actúan, los betalactámicos en la pared, ¿no? Los inóforos, los péptidos en la membrana, ¿no? Las tetraciclinas en en los ribosomas, clorafenicol, macrólidos, ¿no? Las sulfatrimetoquinas, las sulfonamidas actúan en la ADN, las quinolonas que usamos mucho en nuestro medio, ¿no? Actúan en la síntesis de los ADN. Y la rifamicina, ¿no? Son medicamentos que actúan en el ARN mensajero. Los mecanismos de acción, ¿no? Los que inhiben la síntesis de la pared celular, los que inhiben las funciones de la membrana celular, los que inhiben la síntesis proteica, ¿no? De las células bacterianas, ¿no? En los ribosomas. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, que sería los ADN, ¿dónde están los ADN? Por introducción de antimetabolismos y celulares, introducción de análogos de ácidos nucleicos. Acá vamos a detallar un poco sobre esos mecanismos, ¿no? La inhibición de la pared celular. La pared tiene un componente, eso tenemos que saber un poco sobre
la morfología de la célula, ¿no? Cómo funciona, tenemos que tener un poco en cuenta este concepto, ¿no? La pared celular contiene un polímero llamado peptidoglucano. Eso produce por reacción transpeptidación. O sea, tenemos que tener un poco en cuenta eso para poder saber un poco cómo actúan los antibióticos que atacan la pared celular. Entonces, ese peptidoglucano sería un aminoácido que está compuesto en la pared celular, como si fuera un aminoácido de transporte que transporte componentes de afuera de la bacteria para dentro de la bacteria. Por esa reacción se llama transpeptidación. Entonces, el peptidoglucano convierte la pared celular en pared rígida, más dura, ¿no? Para que tenga la protección. Las penicilinas y las cefalosporinas inhiben selectivamente esa síntesis, ¿no? Todo ese proceso de la pared celular y que inhibe la transpeptidación. Ya la bacitacina, vancomicina, histocetina inhibe los primeros pasos de esos síntesis de peptidoglucano, ¿no? Los imidazoles antimicóticos, ¿no? Como el miconazol también, que voy a hablar más adelante, los antimicóticos, inhibe también esos lípidos de la pared celular. Y al inhibir la síntesis de los peptidos, la pared celular desaparece y se activan las enzimas autolíticas produciendo la lisis bacteriana. Entonces, imaginemos esta pared celular cuando hay alguna disfunción de esa pared celular, ¿qué va a suceder? Este, perdón, ¿qué va a suceder con esta pared? Cuando hay algún tipo de movimiento irregular, ¿no? O sea, algún tipo de algo, un cambio diferente que está sucediendo en esa pared, ¿qué va a suceder? Producir una destrucción. Por eso los inhibidores de la pared celular, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas, son bactericidas. Al destruir esa pared, se hace una destrucción completa de la bacteria, ¿no? De la célula bacteriana. Ya los que inhiben las funciones de la membrana celular, ¿no? La membrana como la palabra mismo dice, ¿no? Una membrana que protege ¿no? El citoplasma, todo lo que contiene dentro de la célula, ¿no? Si al romper esa integridad de la membrana se escapan componentes celulares, ¿no? O sea, dentro de la célula no puede haber algo que esté escapando, ¿no? Todo tiene que funcionar bien. Si hay alguna alteración, si se escapa componentes celulares, va a haber esa destrucción. Sin los componentes como los nucleótidos, proteínas, iones, la célula se puede dañar o muere, ¿ya? Y ciertas bacterias y hongos pueden ser desintegrados también por este mismo mecanismo. Las polimicinas, las colicinas actúan también sobre la membrana celular y principalmente en las bacterias gram negativas. Seguimos. La inhibición de la síntesis de proteínas celulares, ¿no? Hay una inhibición también, como estaba comentando a un principio en aquella imagen, ¿no? Son los macrólidos. Los macrólidos tienen una afinidad de actuar en esa síntesis de proteínas, ¿no? En los ribosomas. Y recuerden, hay dos subunidades del ribosoma, la subunidad 50S y la 30S. Hay antibióticos que actúan en la subunidad 50S y hay antibióticos que actúan en la unidad 30S. Los macrólidos, que son los más conocidos, ¿no? Que tenemos, la lincomicina también, se insertan en la subunidad 50S del ribosoma, interfiriendo todo el complejo de la síntesis, ¿no? De las cadenas péptidas, ¿no? Puede interferir también las reacciones de translocación de los aminoácidos. Su acción es bacteriostática, o sea, no produce la lisis de las bacterias, solamente su multiplicación impide que se multipliquen esas bacterias. Y es reversible a suspender la medicación. O sea, si usted no hace, comienza un tratamiento con macrólidos, ¿no? Y si no y se hace se suspende ese antibiótico antes del tratamiento completo, o sea, recuerde, no hay una
una acción bactericida, o sea, no destruye, solamente impide que la multiplique, pero la bacteria va a estar ahí, ¿ya? Entonces, por eso debemos hacer todo el tratamiento completo con los macrólidos, por su acción bacteriostática. Ya los antibióticos que actúan en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Hay un ácido que se llama abreviadamente PABA, ¿no? El P-amino benzoico. Es un metabolito esencial para las bacterias. Es un precursor del ácido fólico que es fundamental para el ADN, el cual es importante en la síntesis de los ácidos nucleicos. Ciertos análogos de los ácidos que se fijan en las enzimas virales detienen su replicación. Antibióticos que mayormente actúan, las actomicinas, rifampicina, pirimidinas, halogenadas, inhiben la síntesis del DNA bloqueando la formación del DNA mensajero. Entonces, el DNA mensajero da informaciones del ADN para la síntesis del ribosoma. Entonces, hay medicamentos como la anterior imagen, les expliqué, no todo el componente de la célula. Seguindo, las sulfonamidas, que voy a hablar más adelante, compite con el PABA por el centro activo de la enzima y forman los análogos no funcionales del ácido fólico, por lo que la bacteria no logra desarrollarse. Entonces, inhibiendo esos análogos de los ácidos fólicos, la bacteria en sí no va a lograr hacer su multiplicación a través del ADN, junto con el ADN, con el ARN mensajero, perdón. El PAS inhibe el bacilo tuberculoso por el PAS. Ya hay otro tipo de bacteria que también hace esta infección. El trimetopim inhibe la dihidroclorela, un nombre grande, ¿no? Perdón, que es cargada de producir DNA a partir del ácido dihidrofólico. El trimetopim también es otro antibiótico que les voy a mencionar más adelante. Seguindo también el ácido nalidíxico y la oxolínico bloquea la DNA girasa, inhibiendo también la síntesis del DNA. Esos son medicamentos que no son tan comunes, pero que inhiben la síntesis del DNA. Ya, por todo ese proceso de multiplicación, ya. Entonces, las quinolonas, que ya son medicamentos conocidos, ¿no? La ciprofloxacina, floxacina. Entonces, bloquea también el DNA girasa, inhibiendo esa síntesis del DNA. Esos son los mecanismos principales que tenemos en todo ese proceso de mecanismo de acción de los antibióticos, ¿no? Que varios medicamentos de una manera actúan en un determinado lugar, ya, para producir una destrucción o inhibición de inhibidores de la se da una estructura que puede soportar toda la presión. Mas esa pared sería como si fuera un cerco, un muro, ¿ya? Entonces, si hay un antibiótico, si hay un antibiótico que impide que se rompa esa pared, obviamente va a haber una destrucción, ¿no? Entonces, si las bacterias soportan la presión osmótica que se desarrolla en su interior sin que se produzca la lisis de las mismas, la separación conduce al que anillo beta-lactámico, que es una proteína que está en la pared, se destruye. Ejemplos: los que pertenecen a este grupo, los beta-lactámicos, ¿no? Que está incluido las penicilinas, cefalosporinas, carbapnémicos, monobactámicos, los inhibidores de la beta-lactamasas y los glucopéptidos, ¿ya? Las penicilinas. Las penicilinas son sustancias bactericidas, ¿no? Que producen la destrucción de la bacteria. Y su actividad antimicrobiana es el resultado de la supresión de la síntesis de mucopéptido en la pared celular. Ya, esos son varios tipos de mecanismos, ¿no? Que produce varios conceptos, ¿no? De la pared
varias proteínas que están constituyendo la pared celular, mediante la inhibición de enzimas bacterianas que cumplen funciones en la síntesis de la pared. Eso fue un cientista llamado Fleming que descubrió la penicilina, ¿no? A través de, él puso en su platillo bacterias de los estafilococos y puso un mojo, ¿no? Y a través de ese mojo comenzó a hacer una destrucción de los estafilococos. Y de ahí comenzó a pensar, ¿no? O sea, los propios este, organismos pueden producir su propia destrucción de las bacterias, ¿no? Entonces eso fue una evolución grandísima para la farmacología, ¿no? Para la farmacia, para la medicina, ¿no? En fin. Las clasificaciones de las penicilinas. Tenemos penicilinas naturales, ¿no? Que son las cristalinas, benzatínicas, procaína, fenoxipenicilina, las aminopenicilinas, que son, ¿no? Las famosas ampicilinas, amoxicilina. Y también hay otro tipo de penicilina, que es la isocazólicas, que la dicloxacilina y oxacilina. Entonces, todo eso son derivados de la penicilina. También tenemos las penicilinas sistémicas, ¿no? Resistente a la penicilasa, enzima elaboradora por diversos microorganismos, capaz de hidrolizar e inactivar la penicilina, ¿no? Sería los estafilococos. Entonces, la cloxacilina tenemos la dicloxacilina, floxacilina y oxacilina. Son las penicilinas ya que tenemos para actuar de forma sistémica por todo el cuerpo. Las indicaciones sería algo relativo, ¿no? Sería algo relativo. O sea, hay varios tipos de enfermedades que podemos combatir con las penicilinas, pero hoy en día hay una palabra que se llama resistencia, ¿no? Resistencia bacteriana. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Por la automedicación. Principalmente por la automedicación. Cuando usted se automedica, usted no sabe, ¿no? Mayormente cuánto debo tomar, cuál es la dosis ideal que debemos tomar, y eso solo fortalecemos las bacterias. Por eso a veces nosotros podemos ir al hospital y vemos que no utilizamos, ¿no? Neumonía, en la neumonía, penicilinas. No puede ser que sí, puede ser que no. Principal, usamos más en los niños, pero ya en los adultos ya no, porque ya hay esa resistencia bacteriana. Entonces, pero hay las indicaciones que podemos usar la neumonía en los empiemas, ¿no? Las meningitis también, endocarditis, artritis y varios tipos de enfermedades por streptococos, ¿no? Los piógenes, la amigdalitis, que utilizamos mucho, principalmente los niños, profilaxis, la fiebre reumática, también endocarditis por piógenes, otitis, sinusitis. Las contraindicaciones de la penicilina. Todo medicamento que les voy a mencionar, siempre tenemos que tener en cuenta que si un paciente toma la medicación, produce algún tipo de alergia, ¿no? Algún tipo, les voy a mencionar más adelante, debemos suspender, ¿ya? Entonces, y la persona a partir de ese momento sabe que es alérgica a esa medicación, a ese medicamento. Entonces, cualquier antecedente de alergia a la penicilina es contraindicado, obviamente, ¿no? Altas dosis de la penicilina reportada pueden producir precalemia, especialmente en pacientes con falla renal. Todos los pacientes que hacen hemodiálisis, que tienen un problema renal, deben tener mucho cuidado en tomar los antibióticos, ya, porque son pacientes que no tienen una buena excreción del fármaco y el fármaco mucho puede ser tóxico, ya. Pacientes con falla cardíaca o renal pueden producir una sobrecarga. Entonces, pacientes que están con una insuficiencia cardíaca descompensada, tenemos que tener en cuenta utilizar medicamentos con dosis bajas, ¿no? Entonces, también las penicilinas es contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Cuidado con eso, ¿ya? Mujeres embarazadas, porque tienen lactancia, no pueden tomar las penicilinas.
Las reacciones adversas más frecuente, ¿no? Es el rash cutáneo, ¿no? El prurito, ¿no? Comienza a forzar mucho la piel, ¿no? Y también, por último, puede llegar hasta un shock anafiláctico, ¿no? Que serían, ¿no? Ya severo, esas crisis alérgicas severamente. Entonces, el paciente puede, incluso puede estar, hasta dejar de respirar, comenzar un edema de glotis, y no comienza a respirar, y entonces puede producir shock anafiláctico, ¿no? Solamente con adrenalina. También puede haber trastornos gastrointestinales, diarrea, ¿no? Vómitos, este, no, todos los trastornos gastrointestinales que puede haber. Y los principales es la diarrea, lo más frecuente, ¿ya? Ahora hablamos sobre las cefalosporinas. Se introdujeron en la clínica en los años 60. También poseen un anillo beta-lactámico y su espectro abarca los gérmenes principalmente gram negativos, pero algunas presentan mayor toxicidad que las penicilinas. O con la cefalosporina. Es un medicamento muy bueno, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Por su toxicidad. Tiene un mecanismo similar a las que las actuamos como bactericidas. La clasificación de las cefalosporinas, no tenemos la de primera generación, perdón, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Entonces, aquí está todos los medicamentos, perdón, no todos los medicamentos, ¿no? De las cefalosporinas. Cada día puede haber más actualización de los antibióticos, creación de las cefalosporinas, pero las principales que usamos, mira, en primera generación, la cefazolina, que es absorción parenteral, ¿no? La cefalexina también por vía oral. De primera generación, cuando sospechamos de microorganismos gram positivos. Entonces, primera generación usamos más frente a los microorganismos los gram positivos. Ya los de segunda generación también actúan en los microorganismos gram positivos y los enteros también, enterobacterias, que es ceflaclor, utilizamos también por vía oral. Ya para enterar la cefoxitina también utilizamos bastante, ¿no? De tercera generación, ya tiene una afinidad más a los gram negativos. La taxima, ¿no? Hay la ceftriaxona también utilizamos, pero no puse acá, pero la ceftriaxona, cefrotaxima, ¿no? Usamos por vía endovenosa y también la cefixima por vía oral. Y ya hay de cuarta generación, también actúa, ¿no? Con los gram negativos, las pseudomonas, la ceftriaxona, por su absorción parenteral, ¿no? Endovenosa. Entonces, eso sería básicamente, no está todos las cefalosporinas, pero las principales, ¿no? Hay cefalosporinas que incluso no hay en Bolivia, o en Estados Unidos, ¿no? Países de primer mundo. Los efectos adversos son esos, ¿no? Puse esas imágenes para que puedan ver. Pero las principales de los antibióticos sería el rash, ¿no? El prurito, ¿no? Eso sería los efectos adversos leves, pero pueden producir malestar general, cansancio, insomnio, náuseas y vómitos. Entonces, mayormente todos los medicamentos, todos los antibióticos pueden producir ese tipo de manifestaciones, ya delirio, paciente que puede tener hasta alucinaciones. Las indicaciones. Las cefalosporinas de primera generación por viorar son más utilizadas en las infecciones urinarias por Escherichia coli, Klebsiella o Proteus, ¿ya? Entonces, la otitis media aguda y sinusitis son alternativas de amoxicilina en infecciones por Streptococcus pyogenes o Streptococcus pneumoniae. Entonces, de alternativa a la amoxicilina podemos usar la ceftriaxona también. Infección del tracto respiratorio superior como amigdalitis, faringitis por estreptococcus pyogenes. Se puede utilizar cefalosporina de primera generación o cefacor. Primeramente intentamos, no principalmente en niños, las penicilinas. Caso las penicilinas no funcionem, es un microorganismo más atípico, ya indicamos las cefalosporinas.
En la literatura dice que podemos usar, no hay ninguna contraindicación a esas enfermedades, pero sería es como si fuera dar o sea, muy potente, la medicación misma para una enfermedad, o sea, leve, ya que no produce tanto daño. Las infecciones de la cavidad oral por patógenos habituales, ¿no? Hay odontólogos que también que usan, ¿no? Por más específico, ¿no? Para su paciente, dicen que es mejor, hay una cura más rápida de sus medicamentos, de sus pacientes. Las precauciones y contraindicaciones, como le dije, ¿no? Pacientes alérgicos, no por, tiene que suspender, no puede usar, tiene alergia de inmediato como anafilaxis, no grave, angioneurótico grave y broncoespasmo. Son signos y síntomas de pacientes con shock, ¿no? Broncoespasmo, no puede respirar, debilitados, con marcado deterioro del nivel renal, sus dosis deben ser disminuidas con vigilancia. Son pacientes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat en vivo, ya, yo voy a estar mirando. Hay una pregunta que dice, ¿cómo saber qué generación usar? Eso ya tenemos que tener en cuenta qué tipo de microorganismo está afectando el paciente. Eso sería ya otro curso, ¿no? Si tengo la oportunidad de otro curso, de hablar de los microorganismos, ¿no? De todos los microorganismos y su sensibilidad a los antibióticos. Ya, entonces eso ya tenemos que tener, este, ya pensando qué tipo de bacteria puede haber. ¿Por qué? Llega un paciente, un ejemplo, llega un paciente mal, ¿no? Con fiebre, malestar, imaginemos que tenga una neumonía. Ya podemos utilizar de forma empíricamente los de tercera generación, porque en las neumonías no es todas, pero la mayoría de las neumonías atacan las bacterias gram negativas, ya que sería otro curso para hablar de esas, ¿no? Microorganismos, gram negativo, gram positivo, y varios estreptococos, estafilococos, bacilos. Entonces, en una sola clase sería mucha información. Hoy día solo estamos hablando de los antibióticos, ¿ya? Entonces, de forma empíricamente, tratamos una neumonía con las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, ¿cómo saber qué usar? ¿Cómo saber qué usar? Tenemos que o sea, saber ya qué microorganismo puede estar atacando, ¿no? La persona, puede estar afectando a la persona. Hay pruebas, ¿no? Que podemos hacer, biopsias, cultivo de bacterias, pero eso tarda, ¿no? Entonces no podemos dejar un paciente con infección que pueda incluso morir hasta esperar el resultado y comenzar a tratar los antibióticos. No, ya tenemos que poner de forma empíricamente. Seguimos con contraindicaciones. Si existe diarrea, se debe descartar una colitis membranosa. Se debe tener muy presente la posibilidad de sobreinfección, sobre todo cuando se utiliza cefalosporina de amplio efecto. O sea, son, o sea, contra efectos adversos que pueden suceder, ¿no? Pero eso ya hay más literatura, no vemos mucho eso en la práctica, ¿no? Debemos descartar sí una colitis para saber si realmente es una diarrea producida por la cefalosporina o no. Pero eso es difícil de mirar. Y también la cefalosporina no tiene mucho efecto adverso, ¿ya? Es difícil un paciente que tenga un efecto adverso a la cefalosporina. Ahora hablamos un poco de los ingredientes de las beta-lactamasas, ya que la beta-lactamasas es una proteína que está en la pared celular bacteriana. Los medicamentos que tenemos que son inhibidores de beta-lactamasa son todos esos, pero utilizamos mayormente la amoxicilina y el subalpitán o el clavulanato, clavulónico,
o hay varios nombres, o sea, el ácido clavulónico o el subalquitán. Entonces, tenemos esos que son inhibidores de la beta-lactamasa. Si caso empezamos, un ejemplo, empezamos un tratamiento con amoxicilina para amigdalitis o faringitis, que sea bacteriana, ¿no? Porque hay amigdalitis y faringitis virales, pero que sea bacteriana, que sea resistente a las amoxicilinas. Podemos añadir esos inhibidores de la beta-lactamasa, ¿ya? Que sería, yo utilizo mucho el ácido clavulánico, es muy bueno. En mi paciente hay una buena efectividad, ¿no? De esos medicamentos. La indicación, ¿no? Infecciones en las que se sospecha la etiología mixta, aerobios y anaerobios, son bacterias que tienen su respiración, sino hay las bacterias que no necesitan respirar. Ellas por sí sola tienen su mecanismo para multiplicar. Las infecciones en las que están implicados los patógenos respiratorios abdominales productores, ¿no? Los hemófilos, influencias y los catarrales, los micoplasmas catarrales. O sea, en resumen, eso, como le estaba poniendo un ejemplo, podemos utilizar los inhibidores de la beta-lactamasa, sí podemos usar, pero primero lo intentamos solamente con las ciliconas, ¿no? Y toda su familia, o la cefalosporina. Si caso el paciente puede ser resistente, o el microorganismo, como dice acá, son microorganismos, hemófilos, influenza, son microorganismos atípicos que pueden presentar en la enfermedad. Justo en la amigdalitis, en la amígdalas puede presentar un patógeno diferente, atípico. Entonces ya podemos usar esos inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? Que sería principalmente el ácido clavulante. Hay varios, ¿no? Pero los más utilizados acá en Bolivia es el subalquitán y ácido clavulante. Aquí dice, mira, infecciones respiratorias altas, pueden usar sinusitis, faringitis aguda, abscesos. Los efectos igual, la mayoría son parecidos los efectos adversos de los medicamentos, de los antibióticos, ¿no? Diarrea, el rash, primeramente que va a aparecer en su paciente es el rash cutáneo o el prurito. El paciente va a comenzar a tener toda esa sensación de que está picando su cuerpo o su pecho, sus brazos. Puede haber alteraciones leves, reversibles hepáticas, no puede haber una simple hepatitis, pero eso es porque hay una metabolización grande en el hígado. Eso más cuando se hace una sobredosis del antibiótico. Los macrólidos. Ya, ahora tenemos los macrólidos. Otro tipo de clase de medicamentos, de antibióticos. Los principales medicamentos que tenemos. Hay varios otros, pero ese no hay ni en Bolivia. Azitromicina, ¿no? Bien conocido. Eritromicina y la claritromicina. Mira, la claritromicina utilizamos principalmente, ¿no? Para este, la gastritis, ¿no? Por el helicobacter pylori. Entonces, son los macrólidos que usamos. Pero hay esos tres tipos principales de macrólidos. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica, ¿no? En los ribosomas, como les expliqué en el principio, en la unidad 50S de esos ribosomas, que son bacteriostáticos. Por eso, a un principio le dije, son reversibles esos medicamentos. Por eso hay que construir un tratamiento completo, el tratamiento completo de los macrólidos. Si van a utilizar los macrólidos, tenemos que hacer el tratamiento completo, porque ellos son bacteriostáticos, ¿no? Impide la multiplicación celular de las bacterias, ¿no? Obvio. Las indicaciones, enfermedades producidas por
Bordetella pertussis, neumonía por micoplasma, legionela, los tracomas, infecciones producidas por clamídias, ¿no? Uretritis, cervicitis, varios tipos de infecciones que podemos utilizar con los macrólitos, ¿no? Los gramas venéreos, las gastroenteritis por Campylobacter pylori, ¿no? Reacciones adversas. Podemos tener colestasis hepática en tratamientos largos y repetitivos. Recomendamos no utilizar mucho por largo tiempo los macrólidos, ¿ya? Porque puede dar una colestasis hepática, o sea, una inflamación leve de los hígados, no del hígado. Náuseas y vómitos, dolor gástrico, diarrea, son los síntomas generales que pueden tener todos los antibióticos. Las contraindicaciones: hipersensibilidad o disfunción hepática. Un paciente que tiene hepatitis, cirrosis, no es recomendable utilizar los macrólidos. Embarazo tampoco se utiliza. Hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Si una embarazada está con una gran infección, ¿no? O sea, que no está tratando, no está curando con otra medicación, tenemos que ver ese riesgo-beneficio, ¿no? No vamos a dejar la embarazada morir por infección si tenemos el antibiótico. Pero eso es difícil, ¿no? Mayormente utilizamos otro tipo de medicación, pero son pocos los medicamentos para las embarazadas. Sobredosis, se puede producir trastornos cardíacos, como el síndrome del bebé largo, la taquicardia, o un paciente con sobredosis puede tener taquicardia, ya el corazón va a estar bien acelerado, particularmente en pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas y cuando interacciona con otros medicamentos. Ahora los inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos, tenemos como las famosas quinolonas. Buenas noches a todos los que están ingresando ahorita, ¿ya? Si quieren, pueden retroceder el video en YouTube queda grabado, ya pueden retroceder, no necesita estar en vivo, solamente si quieren hacer algún tipo de preguntas, desean, ¿no? Ver el video en vivo. Pero los que están llegando ahorita pueden regresar si quieren, si desean. Las quinolonas. Tenemos 4 generaciones de las quinolonas, pero utilizamos más. La primera generación, segunda y tercera. La primera, el ácido anhidríxico. Segunda generación, la ciprofloxacina. Tercera generación, la levofloxacina. Entonces, tenemos esos principales. Y también tenemos de cuarta generación, el moxifloxacil. También son, o sea, esas generaciones, ¿qué significan? Obviamente creó la primera generación de las quinolonas, el ácido anhidríxico. Pero hay cientistas que mejoraron, miraron que no era tan indicado, no era muy bueno, no actuaba muy, tenía alguna falla, ¿no? Que no daba 100%, que no destruye 100%. Entonces, ya crear la segunda generación, tercera generación, cuarta generación, todo eso son las quinolonas, tienen la misma acción, actúa en la síntesis de los ADN, ¿no? Y viene esas enzimas de la síntesis de los ADN para que no se multiplique, ¿no? Y tiene una actividad bactericida que depende de la concentración. Su espectro se ha sido ampliando, sobre todo desde la introducción del átomo flúor, ¿no? Las fluoroquinolonas. Hay, hay quinolonas, hay medicamentos que ha introducido, ¿no? Estas fluoroquinolonas. Entonces, podemos utilizar igualmente. Que se haga un estudio con una mejoría clínica de esos pacientes. Las indicaciones: se usa una gran variedad de infecciones como tratamiento de elección o alternativo, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Podemos utilizar, ¿no? Endovenoso, pacientes internados, pacientes más, como podemos utilizar por vía oral. En las infecciones vías urinarias, ¿no? Infecciones urinarias podemos usamos mucho, ¿no? La ciprofloxacina, las prostatitis también utilizamos mucho, ¿no?
la cito, la levo. Infecciones de transmisión sexual, sería gonorrea, las clamídias, o sea, toda infección de transmisión sexual podemos utilizar tranquilamente las quinolonas. También infecciones del sistema del tubo digestivo y del abdomen con los siguientes gérmenes. Todos estos gérmenes, mira, son sensibles a las quinolonas. Escherichia coli, Shigella, Salmonella, ¿no? Las tifoideas, muy buenos ya. Las cóleras, ¿no? Utilizaron bastante eso hasta que se erradicó diarrea en paciente con SIDA, ¿verdad? Y elimina el estado de portador fecal crónico. Entonces, todas estas indicaciones con las quinolonas tenemos. Sí, todos los antibióticos pueden tener reacciones alérgicas. Eso ya no tenemos cómo descubrir si un paciente es alérgico o no. Hay inmunologistas, hay especialistas que hacen estudios, ¿no? Laboratorialmente, que ver si usted es alérgico o no a los antibióticos o algún otro tipo de medicación, ¿no? Hasta con analgésicos, antiinflamatorios, pero eso ya es la parte especialista, ¿no? Y no siempre vamos a encontrar, no es fácil encontrar esos inmunologistas. Las opciones, eso tenemos que tener en cuenta. De un principio, por allá de abajo, mujeres lactantes y embarazo. De ninguna manera, mujeres embarazadas no tomen ciprofloxacin, no tomen levofloxacin, ya que son los medicamentos que más encontramos en las farmacias. Mujeres embarazadas, que esté dando, está chupando tu bebé, nada, nada de eso. Todo ese medicamento puede dañar a su bebé, ¿ya? Pacientes hipersensibles a la leve o a otra quinolona. No, la levofloxacina yo la puse porque es, eh, hay estudios, ¿no? Por estudios ya con los pacientes que tomaron, la levofloxacina es el más tóxico, ¿no? O sea, se puede tomar, pero hay estudios que indican que la levofloxacina es más, la quinolona más tóxica. Entonces, en pacientes también epilépticos no es bueno utilizar, pacientes con antecedentes de trastorno tendinoso, ¿no? Las artritis, pacientes que tienen problemas en los tendones, pacientes hipersensibles a la levofloxacina y los requinolona. Esos mecanismos, esas contraindicaciones, eso hay muchos que no hay explicaciones científicas, solamente comenzó a suceder en esos tiempos. Entonces, ¿qué hacen los científicos hasta el momento? Decir las contraindicaciones, principalmente las contraindicaciones en los pacientes pediátricos, ¿no? Porque imaginemos cómo el cientista va a descubrir cómo un medicamento es contraindicado a un paciente pediátrico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer pruebas en los niños? Es difícil, ¿no? Entonces, son estudios hechos en las personas que producen un otro tipo de sensibilidad, de contraindicación. Pacientes con trastorno, ¿no? Les menciono, y pacientes menores de 18 años. Eso dice la literatura, pero este, pero podemos utilizar, ¿no? Yo particularmente utilizo en los menores de 18 años, pero dice la literatura, ¿no? Que no sería indicado por su razón de la nefrotoxicidad, ¿no? Principalmente. Ahora los medicamentos, hablamos de las quinolonas, ahora los medicamentos que interfieren las vías metabólicas. Tenemos esa medicación que es muy buena, ¿no? Las sulfonamidas, es una sustancia química sintética derivada de la sulfonamida que es bacteriostática y de amplio espectro. Ese amplio espectro sería antibióticos que agarran varias, gran camada de microorganismos diferentes. O sea, hay varios que la actúan, ¿no? Microorganismos diferentes como gram positivo, gram negativo, pseudomonas. La sulfonamida se emplea como antibiótico también antiparasitário en el tratamiento de enfermedades infecciosas.
El ejemplo de las sulfonamidas tenemos de acción corta, acción intermedia, acción prolongada. La acción corta es, tiene o sea, una acción que dura menos de 6 horas. Tenemos esos medicamentos, ¿no? Principalmente el sulfapiazol. De la acción intermedia actúan de 2 a 24 horas. Son, principalmente usamos este medicamento acá. Ya hay otros medicamentos, pero que no se utiliza este, el, ese es otro medicamento, más el metaxazol, que sería no el patrimoxazol que conocemos, pero junto con otro tipo de antibióticos. Y la de acción prolongada que tenemos, que pueden durar más de 4 días de acción prolongada, lo cual no utilizamos mucho, ¿no? La sulfadoxina. Eso no utilizamos mucho porque su acción es prolongada, tarda mucho y a veces no es bueno contra los microorganismos. Infección- Infecciones urinarias no complicadas. Yo utilizo bastante en las infecciones urinarias, también utilizo en las prostatitis bacterianas. Podemos utilizar en la parte respiratoria, ¿no? Las bronquitis crónicas, por germes que ya probaron ser sensibles. También las sinusitis, otitis, es de elección para tratar y prevenir neumocistosis en el SIDA. Entonces, también infecciones intestinales, como isopora y ciclospora. Particularmente, yo utilizo bastante las sulfonamidas, infecciones urinarias, infecciones diarreicas causadas por bacterias, ¿no? Las infecciones gastrointestinales. Es muy buena, es muy sensible. Hay mucho estudio como eficiente las sulfonamidas, ¿no? Puede estar indicado en casos seleccionados y infecciones por la maltofilia, ¿no? Microorganismos atípicos. Los efectos adversos, igualmente, sensibilidad, ¿no? Las alergias, el síndrome de Stevens-Johnson, un síndrome muy raro, ¿no? Paciente que tiene alergia a cualquier tipo de medicamento, ¿ya? Otras reacciones son vasculitis y reacciones sistémicas como tipo anafilaxia severa, trastornos digestivos, náuseas, vómitos, diarrea. Todos esos pacientes tengan esos síntomas, ¿no? Esos efectos adversos deben suspender, ¿no? Los trastornos hepáticos, las hepatitis, las necrosis hepatocítica, las alteraciones renales, obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Un paciente que puede tener, utilizan ese medicamento, puede producir hasta litos, ¿no? Cálculos. No se debe utilizar también en el último mes del embarazo, pero mayormente no utilizamos en el embarazo. Las indicaciones, último trimestre de embarazo. Dice que en el último trimestre, pero mejor si no utilizamos en el embarazo. Ya hay otras medicaciones que podemos utilizar. Pueden desencadenar canículos al competir con la bilirrubina por unión albumina plasmática, ¿no? Por su unión de la albumina plasmática. Durante la lactancia también no podemos dar a los pacientes lactantes alteraciones hepatocíticas, renales, discrasias sanguíneas, síndrome de mala absorción intestinal, son contraindicaciones. El dimetropin, el dimetropin siempre con las sulfonamidas, ya sustancias sintéticas con mecanismo de acción similar a sulfonamidas. Es solo un componente, un antibiótico que ayuda a las sulfonamidas que hace que sea más potente, que actúa, ¿no? En los ácidos nucleicos. Actúa sinergicamente con ellas cuando se usan juntas, más se retrasa la aparición de resistencia. Entonces, mire, utilizamos el trimestoprim para evitar la resistencia del antibiótico, ¿no? De las sulfonamidas. Entonces, ayuda, ¿no? A esa destrucción de la bacteria. La sulfonamida con el trimestoprim se utiliza en infecciones urinarias, respiratorias, uretritis,
profilaxis en pacientes inmunodeprimidos. Ahora vamos a hablar sobre los antimicóticos. Los antimicóticos. Antimicóticos sería lo mismo el término micosis, ¿no? Designa las infecciones causadas por hongos. Micosis, micótico son infecciones causadas por hongos. Se puede clasificar en micosis superficiales o profundas o sistémicas. Superficiales o sistémicas. No, las superficiales son aquellas micosis, ¿no? Que aparecen en la piel de forma cutánea o subcutánea. Y las profundas, ¿no? Los sistémicos, que pueden incluso que hacer infección en las vísceras, ¿no? Inseminar por toda la sangre, por todo el organismo. La cándida puede desarrollar a todo nivel. Eso, de forma sistémica, un ejemplo, es la cándida, ¿no? Las infecciones micóticas pueden ocurrir como un efecto secundario de la antibiótico-terapia de amplio espectro y por el empleo de fármacos que comprometen los procesos de defensa del huésped. Entonces, tenemos esas infecciones micóticas que pueden ocurrir, ¿no? Como efecto secundario. Muchas veces utilizamos en un paciente crónico en el hospital acamado, utilizamos mucho tiempo el antibiótico, puede aparecer, o sea, los hongos pueden aprovechar porque los antibióticos no solo van a matar las bacterias malas, sino que también las buenas, ¿ya? Las que estén cerca, todo va a matar, no importa si es buena o si es mala. Entonces, las infecciones micóticas, los hongos pueden estar por ahí cerca y aprovecharse, ¿no? De la defensa de los huéspedes, de nosotros, ¿no? Del organismo. Y aprovechando puede causar esa infección micótica. Los fármacos clasificados como antimicóticos locales o tópicos, ¿no? En cremas y los sistémicos, ¿no? Que debemos tomar incluso por vía endovenosa. Algunos ejemplos, los imidazoles, triazoles, polienos, pueden utilizar en forma local o sistémica. Algunas micosis superficiales pueden tratarse por vía sistémica, ¿no? Como la gliocefulvina o el ketoconazol. El tratamiento más complicado tiene infecciones parasitarias. Entonces, muchos pacientes que pueden incluso presentar neumonía, ¿no? Por hongos. El microorganismo que está afectando una neumonía sería por hongos. Son pacientes difíciles de tratar, son pacientes bien complicados, ¿no? Porque muchas de las veces los fármacos, los antimicóticos, no son tan agresivos cuando el hongo llega al pulmón. No podemos conseguir un tratamiento ideal, específico para esos hongos que se adhirieron al pulmón. Entonces, las infecciones, las micosis, que son sistémicas, que diseminan por todo el cuerpo, es complicado de tratar. Ya tenemos las medicaciones, ¿no? La anfotericina, pero es un paciente ya que debemos tener cuidado. Ya las micosis superficiales se encuentran en la piel principalmente, ¿no? O sea, los niños que comienzan a jugar con los perros, todo eso puede tener, ¿no? Esas micosis en la piel. Ya las micosis profundas producen respuestas granulomatosas que impiden una buena penetración del parto. Como le digo, las micosis, ¿no? Diseminadas, sistémicas, por todo el cuerpo son micosis más difíciles, ¿no? De tratar, que son granulomatosas, que impiden una buena penetración del parto. La micosis generalizada produce un cuadro clínico poco característico, haciendo muy difícil el diagnóstico. Seguimos. Tipos de antimicóticos. Antibióticos poliémicos que alteran la permeabilidad de la membrana. Entonces van a actuar, ¿no? Alterando esa permeabilidad de la membrana de los hongos. Sistémicos, la anfotericina B, tenemos y los tópicos, la lisatina.
Entonces, a esos dos principales medicamentos que utilizamos, sistémico, la anfotericina B y los tópicos de nistapina. Hay otros, pero mayormente utilizamos estos. Pero ya hay los antimicóticos azoles. Esto acá yo estaba hablando de los poliénicos, pero hay los azoles, ¿no? Que es bien conocido en nuestro medio, el ketoconazol, miconazol, y los triazoles, itraconazol, fluconazol, que utilizamos, encontramos frecuente en las farmacias. Los tópicos de eso serían el ketoconazol, cotrimazol, enazol, flutrimazol, todo tengan con azol, ¿no? La anfotericina B. La anfotericina B es un medicamento que utilizamos de forma endovenosa, ¿no? Son para infecciones fúngicas sistémicas. Después de más de 30 años de uso, aún sigue siendo el medicamento de elección para la mayoría de las infecciones fúngicas sistémicas. Se obtiene de Streptomyces nodosus, ¿no? El microorganismo que agarramos, ¿no? De la anfotericina B. Es un macrólido poliénico. Poliénico porque tiene muchos enlaces dobles. Macrólido porque tiene un anillo lactón. Esa es la parte más bioquímica de la anfotericina B. El mecanismo de acción altera las funciones de la membrana celular. Entonces, actúa en la parte de la membrana celular de los hongos. La anfotericina B se une a los esteroles, que es una proteína que está compuesta en la membrana celular de los hongos, ¿no? Que sería, la enzima se llama ergosterol, ¿no? Produciendo poros o canales y aumenta la permeabilidad celular. Se pierde cationes intracelulares y daño irreversible. Entonces, produce una destrucción completa. Mecanismo adicional, daño oxidativo, puede producir, ¿no? La forma del detergente, un daño oxidativo. Las bacterias no son sensibles porque carecen de ergosterol. Entonces, esa enzima, su mecanización de la anfotericina B, hace en la parte de esa enzima ergosterol que está compuesta en la membrana celular de los hongos. Entonces, si va a actuar en esa enzima inhibiendo la síntesis de toda esa membrana, ya esa enzima ya no va a haber en las bacterias. Entonces, por eso que no hay una acción, ¿no? En las bacterias de la anfotericina, ¿no? La anfotericina puede unirse en grado variable al colesterol de las células de mamíferos, siendo esta una de las causas de toxicidad de este agente. Por eso este medicamento también tiene características tóxicas. Hay que usarles, pero en pacientes que realmente tengan hongos de forma sistémica. No, tratamientos de micosis, indicación, tratamientos de infecciones micóticas sistémicas. Las contraindicaciones, pacientes hepáticos, renales, hipersensibilidad, no debemos utilizar de ninguna manera. Los efectos adversos, irritación del endotelio, pacientes que están recibiendo anfotericina B intrahospitalar. Siempre hay que fijarse su, su vía, ¿no? Porque es un medicamento que irrita la vena, ¿no? Entonces, puede producir un paciente tromboflebitis o solamente flebitis. Siempre hay que estar mirando. Pedimos que todo el personal nos ayude a la atención paciente que puede producir fiebre por solamente las flebitis. Puede producir fiebres, escalofríos, disnea, taquicardia, náuseas, vómitos. Puede producir nefrotoxicidad, que en dosis dependientes se potencia con otros nefrotóxicos como aminoglucosa y ciclofarina. Hay pacientes que tienen dos tipos de infecciones, las infecciones fúngicas y las infecciones bacterianas. Ahí utilizamos dos tipos, la anfotericina B con los antibióticos. Si estamos utilizando antibióticos nefrotóxicos, entonces va a haber bastante nefrotoxicidad. Podemos dañar ese riñón. Tenemos mucho cuidado con eso. La nistatina.
no se absorbe en vías gastrointestinales, piel o vagina. El vía oral se utiliza únicamente para actuar en el interior del tubo digestivo. El uso principal de la nicotina es uso tópico, indicación, solo en candidiasis, útil solo en candidiasis de boca, piel, vagina e intestino. En preparados para aplicación cutânea vaginal ou para ingestão, pomadas, cremas e polvos, não? E também tabletas vaginais, com frequência oral de 100.000 unidades, não? 2 vezes al dia. Contraindicações, hipersensibilidade, não? Pacientes que têm algum tipo de hipersensibilidade em piel ou algum efeito, devemos contraindicar. Os efeitos adversos, náuseas, vômitos, diarreia, ¿no? Sabor amargo en la boca, vaginitis, irritación de la piel, dermatitis de contacto. Ya los azoles, ¿no? Ahí la clasificación que ya les dije a un principio, los imidazoles, que el ketoconazol, ¿no? El miconazol, protimazol, tópico, y los triazoles, que sería el principal fluconazol, el itraconazol. Azoles, su espectro es de amplio espectro, actúa en varios tipos de microorganismos fúngicos, ¿no? Infecciones superficiales, formas mucocutáneas de candidías, piñas, capitis, todos esos, ¿no? Bacterias de color, infecciones sistémicas también, con todo ese tipo de hongos que puede producir las blastomicosis, que frecuente aparecer la histoplasmosis también, los, los triazoles, el tritraconazol y el fluconazol son clínicas y microbiológicamente más activos que el ketoconazol. Hay mucha gente que prefiere utilizar el fluconazol que el ketoconazol, ¿no? Pues hay una mejoría, abarca más, de más tipos de microorganismos. La acumulación vida conocida, mira, la caña albicans, varios tipos de hongos, ¿no? Con sus nombres bien raros, pero hay los triazoles, hay una afinidad bastante con el más amplio espectro. El ketoconazol, ¿no? Conocimos mucho el ketoconazol, las indicaciones, ¿no? Con las dermatitis, las tiñas, las icteriales vesículas, histoplasmosis, blastomicosis, todos esos tipos de microorganismos podemos utilizar. La cándida, cándida bucal, ¿no? Vulvovaginitis por cándida, todas esas enfermedades, todas esas bacterias podemos utilizar el ketoconazol. Las contraindicaciones no podemos utilizar en el embarazo, ya no podemos utilizar en el embarazo de ninguna manera el ketoconazol, es tóxico, ya. Entonces, pacientes también con insuficiencia hepática no podemos utilizar y alguna hipersensibilidad a la fórmula. Entonces, hablé del ketoconazol, ahora el miconazol, que también es un de la familia del imidazol, ¿no? Un antimucótico de uso tópico. Su indicación, el miconazol es un agente antifúngico también, ¿no? Se usa para tratar infecciones como piel, este, tiñas, piel de atleta, infecciones vaginales, pero no es tan buena eficacia, ¿no? El miconazol. Es utilizar porque es más de amplio aspecto el ketoconazol. Las contraindicaciones, hipersensibilidad a la fórmula, ¿no? Y disfunción hepática. Siempre los medicamentos, si hay alguna hipersensibilidad, produce algún tipo de alergia, deben suspender. Ya siempre tomar en cuenta eso. El traconazol, medicamento antifúngico muy bien, se utiliza en pacientes con SIDA, ¿no? Profilaxis de linfosis, pacientes con SIDA siempre puede tener infecciones micóticas, ¿no? Infecciones por los hongos. Entonces, utilizamos el itraconazol vía oral para hacer esa profilaxis, esa prevención en los pacientes principalmente con SIDA, ¿no? Pero también se puede utilizar en las mucosas de la piel. Tenemos el itraconazol en forma de crema, la pityriasis vesicolor, ¿no? Esas manchitas blancas que aparecen en nuestra piel, ¿no? En mucosas profundas. Todos esos tipos de microorganismos
la candidiasis vaginal, aguda, crónica o recurrente, y la candidiasis vía oral, ¿no? Que podemos tener las pequeñas lesiones cerca de los labios. Las contraindicaciones, embarazo, lactancia, ¿ya? Ojo, mucho cuidado con eso. Y las hipersensibilidades. El fluconazol por vía oral también muy bueno, es de amplio espectro, abarca varios microorganismos, a varias infecciones, es bien utilizado, también utilizamos en la profilaxis del SIDA, tratamientos por meningitis de criptococcus, ¿no? Que son hongos, ya la blastomicosis también utilizamos bastante el fluconazol, la contraindicación, solamente la hipersensibilidad, ¿no? Como en todos los medicamentos. También no se recomienda en embarazo y lactancia. No se recomienda, pero de los antimicóticos, el que podemos utilizar, tenemos que ver el riesgo-beneficio, el fluconazol, ya en el embarazo. No se recomienda, pero si necesitamos usar, tenemos que ver el riesgo-beneficio, ya para poder utilizarlo. Con eso terminamos la clase de los antibióticos. Hay varios antibióticos que puede ser que no mencioné, que pasó, pero la familia de los antibióticos, cada día hay más antibióticos saliendo, ¿no? Ah, en la medicina, en la farmacia, ¿no? Puede haber varios tipos de antibióticos, ¿ya? Todos los antibióticos pueden tener reacciones alérgicas. Sí puede tener, no sabemos del paciente, ¿no? Se puede tener, puede la quinolona, cefalosporina, penicilina, puede haber reacción alérgica. ¿Qué pasaría si una mujer embarazada toma levofloxacina, una quinolona? Es nefrotóxico, o sea, va a actuar en ese riñón que está en formación del bebé, ya una mujer embarazada va, o sea, va a producir una toxicidad en ese riñón que está en formación, ¿no? Que pequeñito está en formación porque el medicamento traspasa, ¿no? La barrera transplacentaria, va al feto, ¿no? Va al feto. Entonces, va a producir toda una, y puede incluso producir una malformación renal. Entonces, no se puede. Se puede tratar macrólidos y quinolonas para neumonía en uno solo. Se puede tratar, ¿no? Para neumonía, quinolonas, pero primeramente debemos comenzar con de abajo hacia arriba. Si de abajo no hizo efecto, ya vamos aumentando. Entonces, neumonía, principalmente utilizamos cefalosporina. Comenzamos en la pared atacando esa pared bacteriana. Posteriormente, si no hay el individuo, la persona, es resistente o es alérgico, ya cambiamos, ¿no? Podemos utilizar los macroides, ¿no? La acitromicina, la quinolona, la ciprofloxacina, la levo también. Pacientes que van a utilizar la penicilina, ¿no? La dosis dura 7 días. Yo no les puse dosis en la presentación. ¿Por qué? Porque varía de enfermedad para enfermedad. Yo podría hablar de una sola enfermedad, ¿no? Ahí yo les comentaría el tiempo de duración del antibiótico, la dosis ideal, si un paciente es pediátrico, si un paciente es anciano, si un paciente es adulto. Pero les mencioné los antibióticos de forma general, ¿ya? Entonces, si puede, hay antibióticos que duran 7 días, la penicilina endovenoso, ¿no? La penicilina sódica. Puede hacer un tratamiento de una semana, de 14 días, sí se puede. Pero también hay enfermedades que ponemos la penicilina en una sola dosis, ¿ya? En una sola dosis, la amigdalitis, con una sola dosis de penicilina, la benzatínica, suficiente, ¿no? La sífilis igual.
Buenas noches a los que están ingresando ahorita. Ya están atrasados porque ya terminé la clase. Sí, una pregunta, si una persona con dengue, fiebre, más de 5 días, se puede administrar antibióticos, ¿cuál sería el indicado? En el dengue no utilizamos antibióticos, ¿ya? De ninguna manera. Solo utilizamos antibióticos en el dengue en casos raros, en casos que hay una sobreinfección, hay una infección añadida. Entonces, un paciente que tiene dengue y está con absceso, ¿no? Si el absceso está grande, está con mucha secreción de pus, está afectando bastante, debemos utilizar los antibióticos, ¿no? Porque hay que tratar esa infección bacteriana. Les comento, ¿no? El antibiótico se utilizamos para bacterias y nada de virus. El dengue es un virus. El cotrimoxazol se puede mezclar con amoxicilina para diarrea. Solamente el cotrimoxazol es suficiente, es indicado, ¿ya? Si es recurrente esa diarrea, esa infección gastrointestinal, debemos hacer un estudio, ¿no? Miramos en un laboratorio, pedimos un poco parasitológico para ver si no hay infección bacteriana junto con parasitaria. Entonces, todo eso tenemos que ver, la clínica del paciente. La diferencia es ceftriaxona para cetotaxina es de tercera generación, ¿ya? Son Las diferencias son pocas. Eso para que usted elija si utilizar uno u otro es poco eso, ¿no? O sea, puedes utilizar cualquiera de los dos. Es de la misma familia, va a actuar con los mismos microorganismos. Sí, las embarazadas pueden utilizar, ¿no? Para las infecciones vaginales. No podemos dejar la embarazada con infección, ya, infección vaginal. Tenemos que utilizar, principalmente si es por hongo, ¿no? Las cándidas, candidías, y tenemos que utilizar y óvulos para micosis vaginal. Utilizamos, o sea, mayormente está en la medicación en nuestro medio, en las farmacias el cotrimazol, ¿ya? Por óvulos intravaginales. Es una buena indicación. ¿Más alguna pregunta? Yo no le estoy mencionando las dosis de los medicamentos, porque estoy mencionando los antibióticos generales. Las dosis en sí, puedo, puedo mencionar, solo, solamente que varía mucho las dosis en cuestión del peso del paciente, que es un paciente niño, la dosis varía mucho en características de las enfermedades, la duración del antibiótico, eso varía mucho, tendría que entrar en las enfermedades, y ahí sería muy confuso, ¿no? Una clase larga y ustedes tal vez no entenderían. Pacientes que tienen infecciones, este, pacientes que tienen recurrencia de infecciones urinarias recurrentes, utilizamos en el hospital, igual donde yo trabajo, utilizamos mayormente las sulfonamidas con el trimipropin, o sea, el cotrimoxazol.
podemos utilizar en dosis alta en varios días, ¿ya? O mejor si el paciente está mal, está debilitado, endovenoso, por vía endovenosa. Y junto con una quinolona, ¿ya? Y podemos actuar de esa manera en las infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué debemos saber acerca del efecto post-antibiótico, no? O sea, como les mencioné, cuando usted toma un antibiótico, el antibiótico no solamente va a matar las bacterias malas, ¿no? Las que está produciendo la enfermedad, sino que todas las bacterias que están ahí, ¿no? Las bacterias afrófitas, ¿no? Bacterias que no están haciendo daño. Entonces, toda esa destrucción, el cuerpo las bacterias en sí ellas tienen una defensa, ellas no hacen una defensa, ¿no? Contra esas bacterias malas, ¿no? Las bacterias que producen la enfermedad. Entonces, podemos utilizar probióticos, ¿no? Probióticos que aumentan la flora intestinal para que una persona no tenga síntomas de efecto adverso, ¿no? Como diarrea, malestar, el dolor abdominal. Usted mismo ya respondió una pregunta en un resfriado, la mayoría se inyecta penicilina. Esa es la gran causa de la resistencia, ¿no? A los antibióticos. Un resfriado, penicilina. Un dolor en el cuerpo, penicilina. Todo penicilina, penicilina, ¿no? Se inyecta la penicilina. Tenemos, ¿no? El famoso triapen. Utilizamos, ¿no? En infecciones bacterianas. Pero la gente se utiliza en resfriados. Los resfriados son por los virus, ¿no? Mayormente por los virus, los resfriados. Puede sobrevenir una infección viral con una bacteriana, pero casi siempre es infección viral. Y nosotros agarramos y listo, las personas que no entienden, llegan a la farmacia, compra, se inyecta y listo. Piensa que está bien, pero no le hizo nada. Se puede utilizar la benzatínica más dexametasona, sí se puede utilizar, ¿no? La dexametasona es un corticoide que nos ayuda a desinflamar más rápido, ¿no? Hasta comenzar a actuar las penicilinas. Entonces, el corticoide es muy bueno, ¿no? De la dexametasona. Se puede utilizar una faringoamidalitis que sea bacteriana, ¿no? Hay que confirmar si es bacteriana. Bueno, ya llegó mi hora. Muchas gracias a todos. Gracias por la participación. Gracias por estar hasta este momento conmigo. Un día más del curso, ¿no? Aprendiendo sobre los antibióticos. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga.